a la comunidad y a la atmósfera que se construye en el taller, pero sí empezamos a entender ciertas posibilidades relacionales entre talleres, por lo pronto de universidades nacionales, pero como vieron ayer, había muchos representantes de universidades regionales como de Valparaíso, de Universidad de San Pablo y de Paraguay, o los otros días del lunes en Buenos Aires. Muy potente, muy interesante. Entonces, vamos a aprovechar las redes para subsanar lo que no tenemos, que es la presencialidad, y lo vamos a cambiar por esta cosa de conformar un cerebro colectivo. No sé quién dijo que los otros días había hecho la cuenta que podría haber en este evento de 4 semanas algo así como 1000 estudiantes trabajando al unísono sobre el mismo tema objeto, visto con muchos lentes diferentes, desde muchos lugares diferentes. Entonces, nosotros jugamos de local y tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que la gran ventaja es ver cómo ven los otros lo que nosotros se nos vuelve invisible por cotidiano. Ustedes todos ya están terminando prácticamente promediando su carrera de arquitectos, todos van a llegar a ser arquitectas y arquitectos muy pronto, y han estado trabajando en Córdoba desde que empezaron la carrera. Esta oportunidad que les damos es abandonar ciertas certezas, ciertas formas lógicas y métodos de entender la ciudad de Córdoba y tratar de verlo desde otro lado, aprovechar esta instrumentalidad que nos da una mirada mucho más amplia, una instrumentalidad en algunos casos geopolítica, o sea que interviene lo político, lo económico, lo global y cómo incide en el territorio, con alguna lectura histórica que posiblemente no todos tengan y que habría que incorporar de alguna manera, y poder ver Córdoba, ese objeto de estudio que nos ha acompañado toda la carrera, desde otro lado. Y sobre todo entender las potencialidades que tiene la ciudad de Córdoba ante esta posibilidad histórica de la concreción de lo que significa el corredor bioceánico. Yo les voy a mostrar algo que vamos a compartir, insisto que no es una clase, es una conversación, a posteriori en algún momento sí armaremos y formularemos una clase, pero en la medida de que nos manejemos, era como para darles insumos de dónde va a estar el marco o el juego de la discusión en los talleres. Hago una referencia a la modalidad. Nosotros en los talleres, nosotros tenemos grupo de hasta 3 personas. La idea es que para el SOS Córdoba, el Córdoba bioceánico, se agrupen de a 2, o sea, equipos de 6 alumnos. El módulo del SOS van a ser equipos de 6 alumnos. Y nos interesa mucho la complementariedad, no la competencia. O sea, la idea es, en los talleres, instalar una discusión sobre la mirada de Córdoba a partir de la lógica del corredor bioceánico. Si no sabemos nada del corredor bioceánico, será cuestión de ponerlo en Google y aparece automáticamente un montón de referencias. Yo les voy a compartir ahora, presentar ahora. Vamos primero con... Esto vamos a hacer la presentación oficial del Taller Mediterráneo, por más que ustedes ya seguramente muchos nos conocen, pero bueno, el Taller Mediterráneo es Arquitectura 3D, Arquitectura 5B y Arquitectura 6A. Y esta es la nómina de profesores. En la 5A está Alejandro Cohen, es adjunto, Germán Marguerite también el otro adjunto, y están Teresita Álvarez, Marcelo Fiorito, Pablo Giro, Diego Sabatini, Pablo Firpo, Juan Pablo Acoto y Leandro Girado. Decía esto, no sé si todos participaron de la charla de ayer, está grabada, revisítenla, y sobre todo me parece que fue sumamente interesante no solo los testimonios de todos los que hemos participado en los SOS Ciudades, sino ese registro final, esa enorme clase que, a partir del conocimiento que tiene Marcelo Lenzi, un arquitecto del Taller Sudamérica, especialista en urbanismo en las grandes escalas, y un urbanismo otro, o sea que no viene de la escuela de Barcelona, viene de un conocimiento profundo del territorio y de la acción concreta en gestión en el territorio, y que de alguna forma participaba de esto que muestra esta pintura de la derecha, ¿no?
el esfuerzo que hay que hacer para entender el continente sudamericano, muy joven en su historia, como continente es muy joven, de entender un territorio de sectores complementarios, o de territorios complementarios, a partir de los sistemas fluviales, los sistemas marítimos, carreteros, ferroviarios, productivos. O sea, cómo por primera vez en el siglo XXI empezamos a pensar una Sudamérica complementaria hacia adentro. Me gustaba esta idea de como que Sudamérica se toma cierta homogeneidad hacia adentro para replicarse y conectarse con el mundo. Y eso tiene que ver con este gráfico de la izquierda, que se hizo de los años 90, todo un estudio de las grandes infraestructuras que necesitaría Sudamérica para generar corredores bioceánicos transversales al continente. De alguna forma, tiene que ver con esto que siempre explicamos, que ayer Lenzi lo recalcó. Toda la historia reciente, hasta el siglo XX, Occidente era importante, era Europa. Europa era el centro del mundo. Y después lo compartió con Estados Unidos. Pero siempre era Occidente, era el centro de relaciones importantes en el planeta y que construye un orden. Y al ser Europa, básicamente Sudamérica estuvo teñida siempre por la relación con Europa, fue el Atlántico el océano importante. Cuando asciende China como potencia, después de la caída del muro, la caída del comunismo con la Unión Soviética, y el ascenso económico de Oriente, con el motor de China, pasa esto. O sea, que esto es como gráfico. Esta es una copia del plano que había hecho Kulja, que tenía otro sentido. En realidad, Kulja en vez de sur ponía que la nueva moneda internacional era el yen, o sea, la moneda china. Es como que Sudamérica de repente empieza a ver al Pacífico. Y eso es lo que se discute en esta idea de los corredores bioceánicos. Hay corredores bioceánicos a lo largo de todo Sudamérica. Empiezan por arriba, nosotros en algunos de los SOS ciudades, cuando se explicó el tema, por ejemplo, de la cuenca de la Amazonia, tenía que ver con ese corredor fluvial que buscaba conectar el Atlántico con el Pacífico a través de esa enorme avenida hídrica que es el río Amazonas, pero también, y eso es lo que vamos a discutir en este taller, porque está de alguna forma articulado, que lo nombró Marcelo Lenzi hacia el final, que se está discutiendo por estos días se están discutiendo muchas cosas que atañen al futuro de la región y a Córdoba en particular, es la hidrovía, que se termina la concesión que se dio en los años 90 de la hidrovía Río de la Plata-Paraná, Paraguay. Todo este elemento que sube. Cuando vino Paulo Méndez Arrocha, el arquitecto genial brasileño, a recibir su honoris causa a Córdoba, que todo el mundo estaba deseoso de que explicara y mostrara sus proyectos, como único proyecto, o como gran proyecto, que esa para mí fue la enseñanza de don Paulo, era el proyecto de la hidrovía que conectara Buenos Aires con San Pablo. O sea, hacer navegable de la capital económica más importante que tiene Sudamérica, que es San Pablo, no sé si se ve el cursor, está acá, hacer navegable, porque tiene un montón de cuencas que no, es una paradoja que también es una enseñanza de la geografía, ¿no? San Pablo tiene un montón de cuencas que no desagotan en el océano Atlántico, sino son cuencas interiores. Los ríos van alimentando a lo que después es el río Paraguay, Paraná, Río de la Plata. Ese es un corredor fluvial que en el puerto, lo que era el puerto de Rosario, que se corrió al puerto ¿cómo se llama?, de San Lorenzo, fue la batalla de San Lorenzo, ahí está el puerto importante fluvial hoy que tiene Rosario, ahí articula, ahora vamos a otro plano, vamos a pasar, perdonen la improlijidad, pero no, insisto que no es una clase esto. Esta es la hidrovía que está marcada en este punto, acá está Santa Fe, está Paraná. Santa Fe se conecta por la ruta 19 con Córdoba, esa larga autovía que nunca termina de ser, todo el proyecto para muchos de ustedes que deben ser de la zona, San Francisco, Río Primero, bueno, todo el corredor ese de la Pampa Gringa.
Bueno, del lado de Santa Fe está la autovía hace mucho tiempo ya terminada, del lado de Córdoba está hasta Río Primero, más o menos. Todo ese corredor es parte del corredor bioceánico. Eso pasa por Córdoba, es vial, entra en la ruta, pasa por la ciudad de Córdoba, vamos a pasar al otro lado, que está como más fino, acá está como más grande. Acá está Córdoba, Carlos Paz, La Falda, Cruz del Eje, va hacia Paquía, en La Rioja, y ahí desvía a Háchal, entra a San Juan, digamos, y en el en el túnel de Aguas Negras, cruza a los puertos de aguas profundas a la altura de Coquimbo. Las Serenas son playas, Coquimbo tiene puertos de aguas profundas. Ese corredor es un corredor vial que pasa por la ciudad de Córdoba. Si vamos a hacer un cambio vamos al AutoCAD, toda esta información está en los drives que le van a decir los docentes, ya van a tener los links, está todo el CAD, hay información de todo tipo. Diego Sabatini y Marcelo Fiorito armaron este plano, donde son las oportunidades de locación de proyectos que le hemos dado a los otros talleres del SOS Ciudad de las otras universidades. Lo blanco son los grandes terrenos vacantes, las áreas de discusión que pueden transformar la ciudad de Córdoba. O sea, el futuro de la ciudad de Córdoba, para bien o para mal, o sea, la suerte todavía no está echada, posiblemente pase por estos grandes territorios blancos. Profe, disculpe que lo interrumpa. Muchos chicos en YouTube no están pudiendo ver. ¿Esto después lo va a poder subir a algún lado, algún link para que puedan verlo los chicos después? Creo que se está grabando, no sé, Germán. ¿Por qué no lo pueden ver? Sí, es como raro. Ahí están todos diciendo que no se ve nada. Sí, profe, se estaba cortando cada ratito en YouTube. Por eso yo volví de nuevo a Meta. Debe estar como saturado, pero entiendo que se está grabando. Germán. A ver. Profe, creo que... Estoy haciendo un Zoom paralelo, Cristian, seguí. Ajá. O sea, lo que pasa que está el YouTube se clavó, no anda. Hay un Zoom paralelo y están entrando. O sea, bueno. Ahí está, ahí lo pasa, ya lo estoy pasando en YouTube. Y de todas formas estás grabando, Germán, ¿no es cierto? O sea que si bien son indicaciones... Se está grabando. Pero... Bueno, perfecto. Los 100 que estaban en YouTube van a entrar justo en el Zoom. Bueno, dale. Sigo entonces. Decía que todos estos grandes espacios blancos, estos grandes terrenos blancos, los vamos nombrando. Por ejemplo, seguramente ya les es conocido, creo que lo han trabajado en otros años. Este es el sistema de parques de la ciudad de Córdoba. Acá está Ciudad Universitaria, Parque Sarmiento, como los parques de área central, digamos. Todo el parque lineal del río Suquía. Tenemos el Chato y la Reserva San Martín, y de este lado, que de parque solo tiene el nombre, que es lo que se considera Parque del Este, que va a ser para el 90% de los equipos cordobeses del taller mediterráneo, va a ser como el lugar de partida para entender el SOS o para generar las acciones del SOS. Que no quita que a algún equipo le interese otra temática y pueda salirse de este lugar, pero la mayoría lo vamos a alentar para que se trabaje acá. Esto, en realidad, es el punto más contaminado de la cuenca de Suquía dentro de la ciudad. Acá está la planta Bajo Grande, que si están más o menos informados saben que siempre está colapsada y recibe la parte del río más contaminada y por muchos kilómetros contamina a la salida del ejido de la ciudad de Córdoba. El ejido de la ciudad de Córdoba es este cuadrado grande, que tiene 24 kilómetros por 24 kilómetros. Entonces, toda esa cuña que está dentro del eje de la ciudad de Córdoba y que se mete hacia lo que se denomina Parque del Este, va a ser el sector básicamente de trabajo que vamos a tener en este punto. Digo, acá hay mucha cosa por hacer, hay mucha cosa por pensar, y esto está conectado a esta línea roja, que es la ruta 19, esta que veíamos en el plano más grande. La línea amarilla es la parrilla ferroviaria, que también viene de la zona del puerto, que se conecta con la ferrovía, con la hidrovía, perdón.
Esto llega al ferrocarril Belgrano, que también son estos grandes terrenos vacantes, que hace un par de años hubo un concurso que lo ganó el arquitecto Baulina y su equipo, pero siempre hay una discusión sobre lo que puede pasar en el Rombo Forja, en la parrilla del Belgrano, y donde está la Villa Los Galpones, acá en este punto, que son 3 grandes predios del ferrocarril, que van a intervenir en la discusión, y de acá sale el tren, la parrilla del General Belgrano, que va hacia el norte, y es la que se piensa impulsar como corredor ferroviario hacia el Pacífico, que va hacia Catamarca. Y ahí volvemos al PowerPoint para explicar eso. Tal vez el plano es como confuso, pero fíjense simplemente en los puntitos. Los ferroviarios son toda la línea o la traza de puntos negros. El sistema carretero, autovía, es lo rojo. Ubíquense, Córdoba, de Córdoba sale el ferrocarril Belgrano, pasa por La Rioja, Catamarca, y en el paso San Francisco, que es el paso internacional, pasaría la vía, la parrilla ferroviaria hasta este puerto, Puerto Chanaral. Esta es la zona norte, son puertos de aguas profundas, y es lo que nos da la puerta al Pacífico. O sea, todo lo que produce la región centro de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, esa región centro, incluso que hace muchos años vienen trabajando, todo lo que se produce acá puede salir por ese puerto. Y para que ustedes entiendan la potencia que un ferrocarril contemporáneo puede tener, está asociada a los buques transoceánicos. O sea, la cantidad de toneladas que transporta un convoy ferrocarrilero es muchísimo más importante que el tránsito por camiones, ¿no? Por camiones de carga. De eso hay una discusión política en nuestro país de vieja data, de los años 90. Creo que uno de los grandes crímenes que sucedieron políticos en nuestro país es el acabar con el sistema ferroviario. Y fue el crecimiento por ejemplo, del gremio de los camioneros. La idea es que lo ideal hubiese sido que convivan todo un sistema de carretero con camiones, pero que alimenten el sistema ferroviario. Son discusiones que muchas veces este tipo de seminarios traen de cómo ciertas infraestructuras que son territoriales, estamos hablando de hidrovías, sistemas carreteros, sistemas ferroviarios, pueden dar forma, o de hecho dan forma al territorio. De manera inspirada y lúcida y racional, o por su ausencia, por malas decisiones políticas, en una crisis absoluta del territorio. Todos ustedes saben, y si no es por la experiencia personal, seguramente de familiares, de lo que significó la desaparición del ferrocarril para cientos, miles de poblaciones, municipios, territorios alejados en nuestro país. Fue la muerte de pueblos, muerte de ciudades, muerte de fuentes de trabajo, y como sistema productivo integral de regiones, se apagaron muchos territorios. Vuelvo a un tema importante, aunque vamos salpicando. Posiblemente todo el mundo conoce este puente, el puente que se llama Juan Manuel de la Sota, que es el puente que se hizo en el dique San Roque. Es una enorme infraestructura. Esta enorme infraestructura obviamente no es solamente para llegar al otro lado del San Roque y llegar a las poblaciones como Cosquín, La Falda, etc. Es una pieza fundamental, una infraestructura fundamental de este sistema, del sistema carretero que vincula Porto Alegre con, de vuelta, los puertos de agua profunda de Chile, Coquimbo. Todo eso pasa por Córdoba. ¿Cómo Córdoba capitaliza estas circunstancias, estas infraestructuras? Eso es lo que nosotros pensamos discutir en los talleres. Si bien vamos a actuar en este triángulo gigante del este cordobés, lo que hay que entender es cómo podemos modificar el desarrollo de Córdoba a partir de capitalizar esta tensión geográfica que invierte su polaridad. Si antes era importante el Atlántico y todo en Córdoba iba hacia
y la producción de Córdoba iba hacia el puerto de Buenos Aires, básicamente, o a los puertos de Rosario, ahora todo lo producido en esos sectores pasaría por Córdoba o por Catamarca en tren, o por transporte carretero, por la ruta 38, irían hacia puertos de aguas profundas en el Pacífico. Pero lo que nos interesa es cómo esa circunstancia regional, global, que obedece a muchos fenómenos que nosotros desconocemos y que estaría bueno empezar a conocerlos, afectan a la ciudad de Córdoba y nosotros podemos tomar decisiones, podemos deducir soluciones a partir de entenderlos y traducirlos a la disciplina. Nosotros somos arquitectos, nosotros somos urbanistas, cómo esas decisiones territoriales o geográficas pueden inducir cierto tipo de programas y ciertas relaciones nuevas en la ciudad que permitan otro desarrollo para la ciudad de Córdoba. El desafío es entender estas escalas, pero para actuar en las escalas que no son propias de la disciplina, pero poder asociarlas a una mirada mucho más compleja, mucho más amplia, y con otro tipo de herramientas que, insisto, son las que nos da el entendimiento geográfico. Eso era como una especie de pantallazo general de lo que yo tenía para decirles en principio. Ahora me gustaría que establezcamos casi una charla o que pensemos juntos. Incluso es interesante familiarizarse con ciertos mapas, ¿no? de estas circunstancias. El soporte geográfico, la cuestión de los dominios por donde pasan estas infraestructuras que estamos manejando. Fíjense, acá está la ruta 19 y todo el parcelario, el catastro de los campos de Córdoba. Córdoba está ubicada justamente en un cambio del soporte territorial, está en las últimas llanuras, en las estribaciones del pedemonte de la Sierra de Punilla. Y eso es lo que divide el valle de Punilla de la ciudad de Córdoba. Incluso toda la estructura urbana, por acá había un plano, ahora vamos a ir al otro plano, toda la estructura urbana de Córdoba va de repente transformándose en una ciudad lineal. En la época que nosotros estudiábamos le llamábamos el famoso mango de la sartén. Va creciendo sobre la Sierra Chica, y en paralelo, por el Valle de Punilla, aparece un rosario de poblaciones, empezando por la cabecera que es Carlos Paz, y hacia el norte, bueno, aparecen todas las otras poblaciones, San Roque, Cosquín, La Falda, Valle Hermoso, que de repente se transforma en una ciudad lineal. La gestión de ese territorio, lo que se llama Córdoba en su área metropolitana, o el Gran Córdoba, lo que excede los 24 kilómetros por los 24 kilómetros, es lo que Córdoba en el siglo XXI tiene que discutir y resolver. Hay enorme cantidad de problemas por la forma en que en estas últimas décadas Córdoba se apropió del territorio. Lo que hay que resolver es cómo se gestiona ese territorio y cómo se toman soluciones para que la ciudad no siga expandiéndose de la forma que se está expandiendo. Y en los lugares donde ya se expandió, por ejemplo, en la Sierra Chica o en todo lo que significa el Valle de Punilla, ¿qué resoluciones hay que tomar que excedan las decisiones de pueblo por pueblo? Todo esto ya conforma una conurbación y que implica una ciudad lineal. Entonces habrá que pensarlas desde un punto de vista de gestión ambiental, gestión de agua, gestión de residuos y las infraestructuras necesarias para que eso sea habitable. Accesibilidad, comunicación, ferrovías, ferrourbano, tren de media distancia, tren de larga distancia, otra ingeniería, otras infraestructuras y otra forma de entender el territorio. Eso es por lo pronto el primer panorama que les queríamos presentar. Ayer Marcelo Vila lo dijo y creo que también es el espíritu o la sensación que hemos tenido todos cuando hemos participado de un SOS. Primero una incertidumbre muy grande porque nos enfrentamos a escalas que no estamos acostumbrados.
Por otro lado, a veces como casi una sensación física, desnudarse de muchas certezas, es como estar como en estado de percepción de lo distinto, de otras herramientas, de tener la flexibilidad hasta intelectual de poder verlo de una manera como no lo vimos nunca, ni en la facultad ni a la que estamos acostumbrados. Y a partir de ahí, lejos de rápidamente proyectar y generar una toma de posición, primero hay que entender la complejidad del problema para empezar a inducir posibles soluciones o posibles estrategias. Ese va a ser el camino que vamos a transitar. Una vez que vamos a inducir esa estrategia, que va a ser a partir de la discusión y la comunicación y la cooperación con los otros grupos, cuando me refiero con los otros grupos, no solo van a ser los grupos del taller mediterráneo, sino vamos a estar linkeados con los que están haciendo otras facultades de arquitectura, y eso también va a ser lo interesante. A veces la mirada extranjera tiene una lucidez que nosotros no tenemos, entonces vamos a ver, mirá cómo lo ven desde Rosario, mirá cómo lo ven desde la Universidad de San Martín, o desde la UBA, a los problemas con que nosotros lidiamos cotidianamente. Por tal razón, lo que la estructura del SOS que hemos rápidamente armado es que todos los padlets de las producciones en proceso, lo que vaya saliendo, lo que se vaya discutiendo aún en términos de borradores, se cuelguen los padlets. O sea, si ustedes quieren ver lo que está pasando en San Martín, en el taller Sudamérica, o en Rosario, en el taller de Beltramón, o en el taller de Barrales, en principio tendrían acceso. Ver qué temas están tomando, cómo lo están viendo, qué cosas están discutiendo. Y a la par, esta especie de federación de talleres de arquitectura, el acuerdo es que todas las charlas, nosotros vamos a tener invitados especialistas en determinados temas para que nos den el cuerpo más duro de los conocimientos que no tenemos, también lo podamos compartir con los otros talleres. Y las charlas que generen ellos también se van a linkear o se van a colgar en la página, en el YouTube del Córdoba Bioceánica. Ese es el espíritu, es la modalidad, y nosotros a posteriori de las 4 semanas con la producción que tengamos, vamos a trabajar todo el año. Vamos a empezar a profundizar, a complejizar, a bajar a programas extremadamente concretos y a llegar a la arquitectura, que finalmente es lo que vamos a desarrollar. No sé si hay preguntas, tanto de lo que pasó ayer, o comentarios, o dudas. Los docentes también tienen el micrófono abierto para opinar de lo que quieran. Hola, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Franco. Le quería hacer una consulta. Yo hace un tiempo ya había leído sobre prendo la cámara, así me ven la cara por lo menos. Hace un tiempo había leído sobre la idea esta del corredor bioceánico, y mi pregunta es media general, ¿no? ¿Por qué se fomenta un túnel? Porque no le encontré la respuesta en realidad. ¿Por qué se fomenta el túnel que pase por Catamarca y San Juan y no se fomenta, por ejemplo, lo que es el ex-tren trasandino, que ya tiene un túnel, una estructura ya que se podría rescatar gran parte, aunque parte está bajo el dique Los Potrerillos, y también teniendo en cuenta la economía propia de Mendoza, que es casi el doble o el triple que las otras 2 provincias? No sé si... Bueno, está muy buena la pregunta. Hay una condición de lo que está pasando con estas discusiones. Ayer, no sé si estuvieron atentos, se dijo, hay una enorme disputa por poderes territoriales provinciales. O sea, por ejemplo, el principal enemigo del corredor bioceánico que pase por Catamarca es Salta. Salta tiene su proyecto de corredor bioceánico y obviamente el volumen de economía que significaría de aporte para ciertos territorios si pasa por un lado o por otro, entra en competencia. O sea, yo desconozco particularmente del proyecto que vos referís en Mendoza, pero por ejemplo, si doy un ejemplo con respecto al paso hoy de Mendoza, es por el paso de las curvas, ¿cómo se llama? El Cristo Redentor. El paso del Cristo Redentor es el paso internacional que hoy tiene Mendoza. La ventaja que tiene, por ejemplo, el de Aguas Negras de San Juan, y hacer el túnel que pincha la cordillera por ahí, es que estaría abierto los 12 meses del año.
El Cristo Redentor se corta, como bien sabemos, en temporales de nieve. Y el Cristo Redentor es solamente con camiones. De Aguas Negras es, en principio, solamente carretero también. La ventaja del Catamarca, que aumenta muchísimo el volumen de transporte de carga por ser ferrocarril. Pero a veces desde las condiciones técnicas es muy claro cuál es ventajoso uno sobre otro. El problema son las cuestiones políticas que están en juego. Yo nací en Córdoba, pero soy jujeño por adopción. Toda mi infancia la pasé en Jujuy. En Jujuy había hecho acuerdos con la región norte de Chile. O sea, estamos hablando de los años 80. Chile para Argentina y viceversa eran hipótesis de conflicto bélico. De hecho, estuvimos a punto de una guerra en el 78 con Chile. Pero amén de eso, hubo acuerdos entre la provincia de Jujuy y el norte de Chile, por Antofagasta, acuerdos regionales, y fue una política de Estado de las más importantes y exitosas, hacer el Paso de Jama. Hoy el Paso de Jama existe, ¿no? Un paso carretero que vincula San Salvador de Jujuy con Antofagasta. Fue la pelea con Salta, o sea, ya empiezan como peleas provinciales. Ahora Salta está tratando de establecer su paso. Yo lo tengo, a ver, déjame compartir un segundo porque lo bajé. A lo que voy, es fomentarle la curiosidad a lo que pregunta Franco, está bárbaro, es meterse y o sea, uno mete el tema en los diarios y sale un montón de información, incluso de gente que da charlas, se consiguen cosas en YouTube. O sea, me parece que este primer tiempo, de manera como muy rápida y acelerada, porque finalmente tenemos que producir rápido, es tomar conciencia del tema. Les quería mostrar esto, el paso de Salta, por ejemplo. Incluso, acá está. Esto es lo que estaba proponiendo Salta, o sea, vincula Antofagasta con el Paso de Socompa. Paso de Socompa es el paso internacional. Y lo que es interesante es este corte. A mí me gustó mucho esta sección que está acá abajo, porque acá articula lo realmente importante de estas grandes infraestructuras. Todo lo que son las hidrovías, acá está tomando el río Paraguay, en este punto, en el que dice Porto Murtinho del lado de Brasil y Carmelo Peralta del lado de Paraguay, estaría tomando este corredor bioceánico, que pasa por Tartagal, baja por Güemes, pasa por Salta y cruza por el paso de Socompa, Chile, a Antofagasta. Y acá en el corte se ve el tema de las altimetrías de estos puntos. Este río que está acá, que dice Paso Hondo, debe ser el Bermejo, me parece. Que en algún punto hay también unos proyectos de transformar el río Bermejo en una vía fluvial, una hidrovía. Y lo importante también, y cuando ustedes ven, por ejemplo, el paso de San Juan, el de Aguas Negras, es las altimetrías, dónde se pincha la cordillera, en qué punto, y esta condición de que Argentina está más alto que el lado chileno, o sea, la ladera del lado chileno de la cordillera es mucho más abrupta, y cae al Pacífico de manera abrupta, por eso son puertos de aguas profundas. Entender esta circunstancia me parece que es sumamente interesante. Che, Cristian, yo voy cruzando desde el Zoom algunas cosas. Ahí en el chat hay 2 comentarios que hicieron desde el Zoom donde estoy retransmitiendo el Meet. Fíjate de leerlo y... Ah, dale. No el que necesita grupo, ¿no? Dice, obviamente, las concentraciones no son solo de funciones, sino de poder económico y demás. Lo pusiste vos, lo estás transmitiendo. Sí, o sea, eso es política, o sea... Cristian, hay uno que dice que me gustaría aportar lo que comentan, que por lo que entiendo el proyecto busca una descentralización de funciones, por eso se están buscando nuevos puertos alternativos al de Rosario y Buenos Aires. Si seguimos concentrando funciones en provincias que consideran tener una buena economía, es nuevamente seguir generando concentraciones en vez de descentralizaciones. Obviamente las concentraciones no son solo de funciones, sino de poder económico y demás. Sí. Está claro, o sea, está bien la mirada. Siempre nos estamos metiendo en temas que son complejos y se superponen muchas capas y dimensiones. Por un lado, no solo la búsqueda de centralización, sino lo que mueve toda
esta enorme transformación del territorio, que es la oportunidad que esbozaron Leensi y que vienen trabajando hace 20 años en el programa SOS Ciudades, es el hecho que refería al principio. O sea, hemos pasado de una gravitación de poder occidental, básicamente centroeuropea y después Estados Unidos como potencia, a un poder casi imperial, con un ascenso económico impresionante de China. O sea, todos sabemos que creo que el 90% de todo lo que produce Argentina, Brasil, lo consume y lo compra China. Y por esa razón, como se está comerciando con China y no con Europa, es que los puertos del Pacífico son más importantes que los puertos del Atlántico. Y todo sale por el Pacífico. Un ejemplo que uno lo aprendió en los SOS, o sea, uno era un absoluto ignorante de estas situaciones, y me acuerdo que cuando estábamos en Iquitos, en el SOS de la cuenca amazónica, Iquitos es una ciudad peruana, donde está naciendo el Amazonas, digamos, ahí salió que, por ejemplo, Brasil, con todo el litoral marítimo que tiene, la cantidad de kilómetros de mar hacia el Atlántico, con la cantidad de puertos que tiene Brasil en ese momento estaba haciendo inversiones para tener puertos de aguas profundas en Perú. O sea, Brasil estaba poniendo plata en Perú para poder sacar toda su mercancía, lo que producía industrialmente, o toda la producción agroexportadora que tiene Brasil, por puertos del Perú. Voy a decir, pero si Brasil tiene mar de sobra, sí, pero el mar que tiene de sobra o de gran escala da al Atlántico. Hoy el Atlántico deja de ser tan importante. Y si ustedes se ponen, incluso ven en los diarios, hay un mapita, yo no lo subí, lo voy a buscar, pero con esta discusión de la hidrovía y del canal Magdalena, que refería a Leensi, el canal Magdalena es un canal que se piensa hacer en el Río de la Plata, que permite que todo lo que salga por el corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay, que hoy pasa por el puerto de Montevideo, sí pase por los puertos de Argentina y de alguna forma comuniquen con el litoral marítimo argentino. Dicho sea de otra forma. Por ejemplo, en la Patagonia tenemos uno de los lugares de mayor producción de aluminio del planeta. Y tiene todas fábricas que salen, y el aluminio básicamente lo consume China, por ejemplo. Entonces sale por el Atlántico y por el Atlántico tiene que dar la vuelta para ir al Pacífico. De la forma que se están pensando, lo que se produce, por ejemplo, en la Patagonia, podría subir por el litoral marítimo argentino, pasar por el canal Magdalena, entrar por la hidrovía Paraná-Paraguay y vincularse con el corredor bioceánico que pasa por Córdoba y que pasa por Catamarca y termina en Chile ahí al norte, o que termina en Coquimbo pasando por la ruta 38 si se transporta en camiones, por ejemplo. Esas relaciones escalares de infraestructura y geográfica obviamente tienen impacto en las ciudades. Y no es lo mismo el corredor bioceánico, el impacto que tenga en Catamarca, que tenga en Córdoba. Digamos, Córdoba tiene infraestructura, tiene universidades, tiene centros de desarrollo tecnológico, tiene potencialidad industrial que permitiría aprovecharlo de otra forma. El punto es cómo se genera, cómo se usufructa esta condición geográfica, esta tensión geopolítica, en beneficio de la ciudad de Córdoba. Esa es la gran pregunta. O sea, ¿dónde vamos a poner el acento? Si ustedes en este tablero tendrían que aconsejar a los funcionarios políticos, ¿qué le podríamos decir? Bueno, esa es la duda, ¿no? Cristian, una consulta, Julián. Todo esto del proyecto CS Ciudades y el corredor bioceánico, ¿tuvo repercusión en los gobiernos, digamos, nacionales? ¿O se está haciendo algo, se piensa hacer, no? Digo, porque ayer escuché que Marcelo dijo que estaba hablando con el vicegobernador de Mendoza y me quedó esa duda. Buena pregunta. Estaba hablando con el vicegobernador de Catamarca, no de Mendoza. Mañana va a exponer en el SOS, en el Taller Sudamérica, el vicegobernador de Catamarca, y va a estar el intendente también de Córdoba en la charla. O sea, Marcelo Vila me quedó de pasar el link, ni bien yo lo tenga, se los paso, pues eso va a ser retransmitido, y última, si no lo pueden ver en directo, lo vamos a colgar en la página en el YouTube del Corredor Bioceánico Córdoba.
Pero sí, la respuesta es sí, porque justamente todo esto tiene una vigencia absoluta por dos razones. Primero, porque ya está dado el crédito a Catamarca para hacer los kilómetros de ferrocarril que pasa y toda la nueva infraestructura de un ferrocarril contemporáneo para que pase por Catamarca. Y ya están trabajando hace varios años en Catamarca por eso. Fue la apertura de sesiones de este año, fue uno de los proyectos que refirió el presidente Alberto Fernández, con apoyo directo de la economía nacional en ese punto. Y el otro tema en gran discusión y que se estaba dirimiendo en estos días, que tiene como fecha de caducidad el 24 de abril, o sea, falta muy poco, es el término de la concesión de la hidrovía a empresas que son belgas. Hace un montón de años, creo que de los años 90, desde que estaba Menem de presidente, se concesionaron a empresas extranjeras las hidrovías, que es lo que contaba Marcelo Lenzi ayer. Y que es la gran oportunidad, y hay una discusión fabulosa, y ahí es donde ustedes se dan cuenta que a veces los temas importantes no salen en los diarios, o los medios de alguna manera ponen una agenda que no necesariamente tiene que ver con las cosas importantes, o con la misma jerarquía por lo pronto, de que eso modifica las variables económicas por décadas para adelante. O sea, todas las crisis que hoy tenemos en Argentina, muchas de las crisis, básicamente la pobreza, la falta de trabajo, la falta de oportunidad, también están relacionadas a las decisiones que se asocian a proyectos de desarrollo nacional en relación a infraestructura, a concesiones, a formas de asociación de los territorios, y sobre todo cómo todo eso tiene impacto en las ciudades concretas. O sea, la aventura de lo que se está proponiendo con el SOS Ciudades, y que siempre fue así, es meterse en esa escala, asomarse por esas posibilidades. No vamos a ser especialistas, pero sí entenderlas, visualizarlas y ver cómo eso se traslada a determinaciones urbanas y definiciones disciplinares. Genial, muchas gracias. Ahora pregunto yo, ¿qué les pareció la presentación de ayer? ¿Sabían algo del SOS? ¿Cómo lo vieron a la presentación? ¿Qué conclusiones sacaron? Hola, profe. No sé, ¿se me escucha? Sí. Nada, yo, bueno, con mi compañera nos quedamos un poco impactados por la magnitud, ¿no? de esta reunificación latinoamericana, se podría decir, ¿no? Este megaplan que por ahí excede las escalas, ¿no? de la comprensión nuestra como estudiantes, ¿no? Habíamos visto que se estaba llevando a cabo, pero no teníamos en cuenta la magnitud, ¿no? que tenía el proyecto. Pensamos que era por ahí un poco más acotado, nos pareció sumamente enriquecedor para Latinoamérica, ¿no? Y más que nada para la ciudad de Córdoba, entendida también como un nexo, ¿no? Desde el periodo de su fundación casi, ¿no? Nos pareció súper enriquecedor eso para la ciudad y para el territorio argentino, ¿no? Es realmente así. Muchas veces uno no tiene conciencia de eso, y en la facultad no es una mirada que se tenga en nuestra escuela de Córdoba. Por eso también lo que nos interesaba era que se asomen a eso y con gente que lo viene trabajando hace mucho. Acá hay una pregunta de Gonzalo que dice: la cuestión de salir al océano por Chile, ¿es conveniente? ¿No estaríamos cediendo el poder de decisión comercial? Eso mismo no pasaría con Brasil y Perú. Justamente, ha habido una política desde el consenso de Washington, que fue la madre de todas las dictaduras en Latinoamérica, de partir Latinoamérica. O sea, cuando yo cursaba en el secundario, esto que refería, que las hipótesis de conflicto de nuestros gobiernos militares, cuando aparecen los gobiernos militares en Brasil, en Argentina, en Chile,
automáticamente aparecen las diferencias entre los propios países de Latinoamérica. O sea, hasta antes de los gobiernos militares había cierto grado de cooperativismo en Latinoamérica. Allende en Chile, los gobiernos argentinos, Brasil. A partir de las dictaduras, todos son hipótesis de conflicto con los vecinos. Y duró largos años. Y esa división, ese cierre de fronteras y de vínculos, hizo que la expropiación de materia prima, de capitales, de bienes, fuese tremenda y creciese, que es lo que mostraba ayer en cómo creció el desarrollo en términos económicos de Europa y Estados Unidos a expensas de Sudamérica. Cuando empiezan los procesos democráticos, se eliminan las dictaduras, empieza nuevamente a generarse un circuito de asociatividad. Todo esto para contestar, o sea, es mucho mejor que salga por puertos de Chile si nosotros tenemos o nos deja como territorio mejoras económicas, mejoras en el desarrollo. Además, no va a haber otra oportunidad. O sea, sale por Chile o lo llevan por otro lado de empresas extranjeras. O sea, los puertos, muchos puertos en Argentina hoy se están muriendo. O lo que pasa hoy, que son empresas extranjeras que sacan todo el caudal de producción y básicamente materia prima, que es lo peor que nos puede pasar. O sea, seguimos como en el siglo XIX. Yo no sé si tengo, ya vamos a estar en el tiempo de que se va a cortar, Germán, vos avísame. Hay una cosa que es como muy... En 3:22 se corta el Zoom. Vamos a ver si lo encuentro y si no, bueno, quedará para otra. Cristian, mientras buscas eso, yo quería, en relación a las preguntas y demás, comentar algo que vos lo mencionaste y yo quería como subrayarlo o contarlo desde otra perspectiva, que es que puede resultar como abrumador el enfoque, las escalas, la lectura de los territorios, no ya siquiera de la escala de Córdoba, sino de la escala de Sudamérica. Pero eso no quita que uno no pueda tener una transferencia de toda esa lectura disciplinar. ¿Qué significa? Se me venía a la cabeza un texto de un arquitecto con el cual tenemos algunos vínculos en el taller mediterráneo, que es Mario Roberto Álvarez, que él habla de crítica máxima, proyecto mínimo. ¿Qué significa? Que uno lo que intenta hacer es entender toda la complejidad de lo que sucede y eso involucra casualmente este enfoque que plantea el SOS, que es involucrarse con escalas a las cuales no estamos acostumbrados, pero todo eso que es la crítica máxima debería transferirse a un proyecto mínimo y ahí entra lo disciplinar, ahí entra la arquitectura, ahí entra nuestro saber. Entonces, lo más novedoso quizá es cómo esa crítica máxima y el abordaje desde estos enfoques que Cristian mencionaba, territoriales, con aristas políticas y multidisciplinares, en definitiva, ¿para qué es? Para enriquecer el proyecto. Eso, simplemente. Complementando lo que dice Marcelo, lo que le quería mostrar, que a veces, por eso digo que hay cosas que se nos hacen invisibles porque nunca pensamos en eso. Este es un plano de 1946, lo están viendo ahí, de la matriz ferroviaria, que era una matriz ferroviaria absolutamente extractiva, o sea, benefició finalmente a Argentina, pero la distribución de las vías férreas que fueron hechas por los ingleses era para extraer la mayor cantidad de materia prima y de riqueza a la mayor velocidad y eficiencia posible hacia Europa. O sea, parte de la Inglaterra imperial es gracias a estas vías férreas que de alguna forma desangran todo el territorio argentino desangraron de su materia prima. Finalmente el ferrocarril, una vez que en el 40 y pico, creo que Perón fue el que lo nacionalizó, empezó a generar desarrollo a las poblaciones distribuidas en todo el país.
Pero nada es ingenuo, o sea, lo que estamos tratando de referir que las infraestructuras generan grandes transformaciones económicas y de desarrollo en los territorios y en ningún caso responden a un pensamiento ingenuo, sino todo lo contrario, absolutamente intencionado. En el control y en la conciencia de la intencionalidad de las infraestructuras está la posibilidad de modificar nuestras ciudades, nuestros modos de vida y elegir el desarrollo que queremos. Entonces, en esa lógica es que el SOS se vuelve interesante. De toda esta, teníamos como 46.000 kilómetros de vía férrea en estos años, en el año 45, por ahí. Hoy creo que hay algo así como 3.800 kilómetros. Fíjense todo lo que hemos retrocedido. Perdón si fue como demasiado verborrágico y como desordenado. Bueno, dejo de compartir. La idea de hoy era como una zambullida, o sea, empezar a discutir estas escalas, tratar de tomar conciencia, de generarles inquietudes, de buscar información y empezar a cruzarla con el territorio, con la ciudad de Córdoba, que es donde actuamos, que conocemos, pero vista desde con otros ojos, desde otras escalas, y tratar de deducir de esta información cuestiones, asociar racionalidades, pensar en sus consecuencias y a partir de ahí inducir proyectos. No imponer, no traer esto que me gustó de Ren Kulja, lo pongo acá y se lo cruzo. Se trata justamente de lo contrario, de pensar otro tipo de racionalidades que tienen que ver con nuestra disciplina. Esto que decía Marcelo es muy propio, o sea, esto no está ajeno a nuestra disciplina, por más que muchas veces lo hemos ignorado. Esa es la aventura del programa SOS Ciudades, a lo que nos gusta invitarlos. Nada más por mi parte. Cristian, menciono algunas cuestiones operativas para ya la recepción de los estudiantes en las comisiones de los talleres. El caso de Diego Sabatini, Juan Pablo Acoto, Pablo Firpo y Pablo Oshiro, entiendo que ya han podido hacer la carga de alumnos y mails de un cabin y han enviado un mail, pero el caso de Leandro Giraudo, el caso, acá me avisa Diego Sabatini que al parecer Pablo Oshiro tampoco. Entonces Pablo Oshiro, Leandro Giraudo, Teresita Álvarez y yo todavía no tenemos la carga de los mails. Entonces la invitación es a que los alumnos ingresen a un cabin, busquen los talleres, descarguen la lista de Excel y en caso de que se vean en el taller de la descarga del Excel, están linkeados en un cabin los enlaces Meet para que los podamos receptar en el taller. Ya a partir de la semana que viene, ya sí vamos a tener todas las cargas de mails en todos los talleres y vamos a poder mandarles el mail y ya inclusive en el caso de algunos talleres también vamos a usar otras plataformas para poder comunicarnos. Eso nomás. Sí, también hay una aclaración, hay varios que se han agregado a último momento con esto de que los habilitaron para cursar esta semana, hoy. Entonces también hay algunos que por ahí no fueron cargados, por ejemplo, todavía al Uncabin de mi taller, uno o dos, que bueno, nada, que tengan paciencia, que esta semana va a ser medio así. Seguramente a fines de la semana, jueves o viernes, ya todos van a estar en el respectivo taller. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Dale. En realidad es más bien hacer público algo que surgió entre los estudiantes que quedamos fuera de la flexibilidad de las correlatividades. Y somos 21 alumnos que tenemos, por ejemplo, una materia, en muchos de los casos informática, por ejemplo, que nos está trabando de cursar. Una materia del anteprecedente. Gonzalo, hay una cuestión que nosotros no manejamos, que nosotros no somos secretaría académica y en realidad lo que hacemos es inscribimos en función de lo que está estipulado por la facultad y por secretaría académica. Son las reglas de juego y nosotros nos atenemos a ellas.
Nosotros no tenemos el guaraní como el elemento probatorio de quién puede cursar o no. Sé que se han extendido, como vos decís, las regularidades para mucha gente, que lo que nos determinó Secretaría Académica, lo hemos incorporado, pero simplemente eso, nos regimos por eso. Bien, gracias. Solamente quería hacerlo público para acá. Una aclaración más, que muchos de los que figuran en guaraní y por lo tanto están en UNCABIM no han llenado la ficha aún. Entonces nosotros no tenemos forma de asignarle taller. No sé si será el caso de ese chico Ezequiel Campos que dice ahí arriba, pero hay más o menos 30 alumnos que están en guaraní, pero no tenemos registro nosotros de ficha, por lo tanto no podemos asignarles taller. Acá preguntan dónde nos vemos con el profe que nos tocó. O sea, ahí les pasan ustedes el link de los Meet por el UNCABIM o por dónde. Si están en el taller Sabatini, Acoto, Firpo, van a poder entrar al grupo porque ya están cargados en UNCABIM. Si no pueden ingresar esos links porque no están en ninguno de esos 3 talleres, porque está restringido por el grupo. Ahí en ese caso chequen, como dice Marce, los que están libres. Bueno, una última... Sí. Quería aclarar, si era al taller mío de arquitecto Álvarez, ahí está el Excel, y enseguida yo les doy el link para entrar al taller nuestro. Ahí están preguntando, que no se termina de interpretar cómo nos organizamos. Vamos a plantear lo siguiente. A partir de la semana que viene va a estar todo regularizado, porque va a estar toda la carga formalizada en UNCABIM con el llenado correspondiente de parte de los docentes de dónde está cada uno y demás. Ese llenado lo han podido hacer, vos corregime, Diego o Pablo, 3 talleres, que sería el de Firpo, el de Sabatini y el de Acoto. Ya está como cerrado y formalizado esa carga en UNCABIM. El resto de los alumnos todavía no está subido, no está cargado por el resto de los docentes. Entonces, la propuesta es que si ustedes no recibieron esos enlaces de Firpo, Sabatini y Acoto, asuman que están en alguno de los otros 4 talleres, ingresen a UNCABIM y en cada uno de los talleres, o sea, Álvarez, Giraudo, Oshiro, Fiorito, descarguen el Excel para ver si están en esa lista y en el mismo enlace van a encontrar en el mismo lugar, perdón, van a encontrar el enlace para el Meet. Eso va a llevar un tiempo, sobre todo en el caso de los talleres estos que todavía no tienen la carga. Repito, Álvarez, Giraudo, Oshiro, Fiorito. Con lo cual, por lo menos la propuesta mía es, yo voy apenas salga de aquí, ingreso al Meet y para alargar la clase vamos a tener una tolerancia de 15 minutos, o sea que largaremos unos 15 minutos una vez que haga el retiro de esta reunión. No sé si eso responde las dudas que veo en el chat. Igual creo un comentario. No, simplemente que vamos a tomar el UNCABIM como la plataforma oficial de la cátedra. Estoy pensando también por estas charlas que dan en otros talleres, los links que nosotros vamos a ir receptando, lo vamos a poner en el UNCABIM. Y toda la información que consigamos va por el UNCABIM. Sí, Diego, perdón. Ahí están poniendo que la lista mía sí está, que Giraudo Oshiro, Giraudo tiene lista definitiva, no sé si están alguno de esos para contestar. La mía está subida al taller Fiorito dentro de UNCABIM. Bueno, si no, no, yo quería hacer una aclaración nomás con respecto a la pregunta del grupo de trabajo, que capaz que era eso a lo que se refería. Vamos a trabajar de grupo de 6 para el workshop, para el SOS, y después volvemos a los grupos de 3 que están establecidos antes, cuando se inscribieron. No sé si la pregunta de la compañera María Carranza se refería a eso, o a los talleres cuando Marcelo le contestó. Y respecto a la pregunta de Fiamma, que dice Sabatini y Acoto tienen lista de alumnos, sí tenemos, pero están cargados al UNCABIM
y seguramente les ha llegado un mail avisándoles, y en mi caso yo les mandé un mail a todos para avisarle también que estaban en el taller. Y acá dicen que Oshiro hizo un grupo de WhatsApp y lo agregó a todos, así que bueno, Oshiro ya sabe que están ahí. Quedaría el taller de Teresita, el de Giraudo y el de Fiorito. Y Fiorito y Álvarez ya tienen la lista, falta el taller del ruso nomás, publicar la lista. Sí, y yo las listas los tengo armada la lista ya de los grupos por macrogrupos, así que si ustedes la ven, podríamos después ver eso en los talleres, ya están conformados los macrogrupos. Voy a entrar con ustedes al taller a las 20:30. Les voy a mandar el link para esta hora. Bueno, saludos a todos y a todas. Saludos. Nos vamos acomodando y organizando, ni bien vaya marchando todo. Bienvenidos y bienvenidos. Me conecto yo, en mi caso me conecto en breve, pero largamos 20:15, 20:15 horas. Gracias. En mi caso, largamos las 20. Y ahí hay índice de un formulario que llenó hoy y todavía no tienen acceso a un Cabim. Tengan paciencia, seguramente ya nos va a aparecer. Lo ubicaremos en algún grupo y le daremos acceso a un Cabim. Tengan paciencia, chicos. El año pasado todas las inscripciones se cerraron una semana antes de largar las clases. Y el llenado de ficha, o 2 semanas antes, el llenado de ficha era muy con tiempo, anterioridad. Ahora es medio como que todo se está cerrando mientras largamos el inicio, así que bueno, vayan teniendo paciencia. ¿Y los que no llenamos todavía la planilla esa? Los que no llenaron ficha no van a estar en ningún taller, es como dijo Pablo Firpo hace un rato. Es que yo no tengo grupo, por ejemplo. Y no importa, llenala solo y se te asignará un taller y después tendrás que buscar a alguien ahí dentro para sumarte al grupo. Agrego, perdón, Diego. Cristian Mancilla, sí, entró tarde, llenaron con Casanove, si no me equivoco. Carla, están con Acoto. Perfecto. ¿Listo? ¿Vamos? Adioses. Adiós. Profe, una consulta antes. Sí, José. Yo entré a un Cabim, estoy en el taller de Giraudo, pero no encuentro el link y no me sale el link del Meet del taller. Bueno, ahí le preguntamos a Giraudo qué hizo. Capaz que... O sea, No, capaz que lo estoy buscando mal yo también, por eso le pregunto. Ahí, chicos, da uno las preguntas porque si no, no... sí, iba a decir nomás que Giraudo dijo por el grupo de WhatsApp que en un rato mandaba el link, claro, porque todavía no generó porque tenía unos problemas. Claro. Listo, gracias. Hay profes que manejan grupos de WhatsApp, otros que manejamos otros medios de comunicación. Así que seguramente les va a llegar el link. ¿Vamos? No, María, no se pueden hacer grupos de 4. Para el SOS sí, pero para... O sea, idealmente tendría que ser de 6, pero para el trabajo no va a poder. Y Ángela María Arevalo dice, Moria Vence no le llegó el link al correo. Y si me puede haber traspapelado la dirección, pero está subido a un Cabim y si ya está en mi taller, ya tiene acceso. Bueno. Vale. Nos vemos. Perdón, profesor, no